Buenas noches y bienvenidos a Conectados con la Paz. Iniciamos este programa citando a Eleanor Roosevelt, que nos dice: no basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Esto es Conectados con la Paz. Hoy nos conectamos con La Paz para hablar sobre uno de los desafíos más importantes que tiene el gobierno en la aplicación de los acuerdos de paz, y es el empleo, una acción necesaria para garantizar que tanto las comunidades víctimas del conflicto armado y los reinsertados se sientan valorados dentro de la cadena de desarrollo de nuestro país, y así evitar la violencia derivada de la falta de oportunidades en los territorios. Por eso quiero saludar a Lucas Cañas esta noche para que sea él el primero en responder la pregunta del día. ¿Qué tan importante es la generación de empleo en el postconflicto y cuál es el reto que tiene el gobierno en este tema? Lucas, buenas noches. Ana, buenas noches. Qué gusto estar contigo en esta noche y con todos los televidentes para contarles de manera pedagógica los retos que se tienen alrededor no solo de la implementación de los acuerdos, sino del postconflicto, que es la etapa mucho más exigente alrededor de la reconstrucción del tejido social en los territorios y alrededor de la generación de empleo, que es un tema que toca directamente con la sociedad y con la ciudadanía, y donde hay muchísimas preguntas, dudas, preocupaciones y también escepticismo de la ciudadanía, porque el reto hoy es bajar los acuerdos al territorio y lograr que esa implementación sea la manera adecuada y poder construir alrededor de esos acuerdos acciones, política pública y oportunidades para la habilitación laboral, pero no solo para los que entran a la sociedad y a la vida civil, sino los retos pendientes que hay por parte del gobierno alrededor de la generación de empleo, el tema de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, por ejemplo, que es un tema complejo y que trataremos con nuestro invitado de hoy. Lucas, muchísimas gracias. También queremos invitar a nuestros televidentes para que a través de las líneas nos llamen 232-4604 o al 018-051-5015. Recuerden que el tema del día es qué tan importante es la generación de empleo en el postconflicto y cuál es el reto que tiene el gobierno en este tema. También queremos escucharlos a través de las redes sociales. Andrés, buenas noches. Hola Ana, hola Lucas, ¿qué más? Andrés, hola. Un saludo para todos los televidentes que hasta ahora se conectan con nosotros. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con nuestro hashtag Conectados con la Paz. Mi nombre es Andrés Vereda, aquí iniciamos, esto es Conectados con la Paz. Lucas, queremos y tenemos un invitado que es experto en gobierno, que tiene muchísimas habilidades para hablarnos de este tema. Él es Jorge Enrique Coronel. Recuérdame algunos datos académicos y profesionales de él. Bueno, Ana, Jorge Enrique es docente investigador de la Universidad Medellín, es economista, profesor de la Universidad de Medellín, como te lo decía, coordinador de la maestría en gobierno y actualmente es columnista del diario Portafolio. Con él vamos, desde su experiencia, a analizar todos los retos que se vienen en cuanto a la inserción laboral de los jóvenes y de estas personas que pasan de ser un grupo irregular a la vida civil, y que la violencia política no vuelva a ser un problema en los territorios por la ausencia y la falta de oportunidades, que también está conectada con una alternativa real que hay que lograr desde la ruralidad, pensando el campo colombiano, que es un tema bastante complejo, pero que tenemos que conversarlo aquí para que la ciudadanía conozca un poco sobre este tema, que hace parte de las agendas pendientes del gobierno nacional y que es la mejor manera para conectarnos con la paz. Como dice Lucas, son muchos los temas que implica el empleo y este experto nos los aclarará, así que nos vemos después de esta pauta comercial, que ya estaremos en presencia de Jorge Enrique Coronel, docente y experto en gobierno.
Regresamos a Conectados con la Paz. Recuerden que nuestras líneas están abiertas 232-4604 y 018-051-5015. El tema del día, ¿qué tan importante es la generación de empleo en el postconflicto y cuál será el reto que tiene el gobierno en este tema? Ya nos encontramos en presencia del profesor Jorge Enrique. Profesor, buenas noches. Buenas noches, un saludo muy especial a todos los televidentes y gracias por la invitación. Qué bueno, profesor. Le vamos a pedir algo que es muy difícil, pero si lo podemos hacer sería muy bueno, y es que seamos muy breves y precisos en las respuestas porque tenemos muchísimas preguntas, tanto los televidentes como nosotros. Lucas, entremos en materia. Jorge Enrique, bienvenido a Conectados con la Paz. Entremos en materia. 1.2 billones tendrá que invertir el gobierno nacional alrededor de los temas de inserción laboral en relación al posconflicto. ¿Cuál es su visión y su experiencia en el tema y cuáles son los retos en el corto, en el mediano y en el largo plazo, entendiendo que este desafío no será menor porque es una agenda que tendrá que conectarse con las demás agendas del gobierno y que en muchos casos está desarticulada? ¿Cómo articularla y cómo construir posibilidades reales de inserción al mercado laboral en el posconflicto? Hay que entender primero que el acuerdo, el comunicado conjunto del 76 de hace 15 días, planteaba unos tiempos en los cuales se iba a dar el proceso de reincorporación. Eso creo que es fundamental entenderlo porque plantea unas fases en las cuales se va a dar la dejación de armas y se van a dar las zonas de concentración, las 23 zonas y 8 campamentos. Y eso, digamos que empieza a dar alguna idea sobre la manera como se va a realizar el proceso de dejación y el mismo proceso de reincorporación. Eso significa que entonces las grandes ciudades, por ejemplo, nuestro territorio, en principio, en 6 meses, por lo menos que se ha advertido que van a durar las zonas, pues digamos que no vamos a tener pues, un impacto. Me atrevería a decir que inclusive en el mediano plazo tampoco, y que quizá los mayores retos podrían estar en aquellas zonas o en aquellos municipios en donde hay, digamos que hay una posibilidad de que los reincorporados de la FARC lleguen allí a buscar posibilidades de empleo, qué sé yo, pero esa agenda todavía no está clara. Entonces digamos que para nuestra región y centrarnos un poco en el territorio, en el corto y en el mediano plazo no hay una amenaza en términos de que hay una competencia de puestos de trabajo y más bien lo que el territorio sí debería estar haciendo, en mi opinión, es estar pensando en diseñar unas agendas independientemente de si hay o no reincorporados. Jorge Enrique, la ciudadanía de alguna manera le preocupa la inserción y la formalización hacia el mercado laboral de los que dejan de ser insurgentes y pasan a la vida civil, teniendo en cuenta además de que el empleo en Colombia para los ciudadanos de bien no avanza. ¿Qué hacer? Yo entendería que la gente, el común de la sociedad esté muy preocupada porque pues estamos ante un proceso novedoso y además porque los procesos anteriores y de los más recientes se han hecho de la peor manera. Luego entiendo la preocupación que pueda existir, pero en este proceso lo que hay es primero una seriedad, hay unos asuntos muy claros y yo creo que lo que tienen que hacer las autoridades locales es definitivamente crear unos proyectos, pensar su modelo de desarrollo y a partir de ahí diseñar unas apuestas, sean las que sean. Este territorio ya ha decidido apostarle, por ejemplo, a unos clústeres, a unos sectores económicos específicos y que yo creo que sí valdría la pena hoy hacer un balance porque ya llevamos casi un cuarto de siglo en ese tipo de apuestas y no estoy tan seguro que hayan resultado del todo exitosas. Si uno mira los datos agregados en materia de ocupación y de desempleo, pues digamos que uno podría decir que la región está tentativamente bien o aparentemente bien. Pero cuando uno empieza a rastrear un poco qué hay detrás de los datos agregados, a uno le quedan serias dudas sobre la calidad del empleo y el tipo de empleo que se está generando. Ana, otra pregunta. ¿Falta mayor cooperación del sector público y privado, mayor articulación, mayores incentivos? ¿Por qué hoy el tema de la generación de empleo sigue siendo una dificultad?
en la ciudadanía y ahora le agregamos ese elemento complejo de los que vienen a la vida civil, que son los reinsertados. Lo que pasa es que el tema del empleo en las ciudades, digamos que siempre se ha dejado a expensas de lo que puede hacer la nación. Entonces, casi que es el acto reflejo del nivel nacional, los programas de empleo que vengan desde la nación, y en lo local es relativamente pequeño o poco lo que se ha hecho. Generalmente los programas de empleo en lo local, y una ciudad como la nuestra, pues que no es una pequeña, es una gran ciudad, se ha centrado básicamente en temas de empleos de, primero capacitaciones, y eso está bien, pero no puede ser lo único. Otra parte tiene que ser infraestructura, también se ha hecho algo, pero hay una cantidad también de áreas en las cuales no hemos trabajado y hay unos sectores que hemos dejado perder. Por ejemplo, la industria generaba mucho empleo y esta ciudad le ha dado la espalda a la industria. Que hizo parte de su columna en Portafolio, que por cierto, muy acertada con la realidad que estamos viviendo en las ciudades y los retos de los nuevos liderazgos alrededor de este tema. Quise escribir sobre la otra cara de Medellín, la titulé así, porque si bien Medellín tiene grandes cosas que mostrar al país, es un gran ejemplo, también tiene una serie de problemas y alguien tiene que decirlo. Y alguien tiene que poner esos temas en la agenda y confiemos que las autoridades locales hagan uso de todo ese tipo de críticas constructivas y a partir de ahí se rediseñen los programas, porque en mi opinión creo que eso es lo que falta, ¿no? Rediseñar los programas, le estamos apostando a algo que no estamos seguros que va a redundar en un bien para todos. Profesor Lucas, los invito a que escuchemos esta llamada. Aurelio Tobón desde el barrio Caicedo. Profesor, buenas noches. Televidente, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, y usted cuéntenos, ¿qué tiene para opinar? Yo tengo para opinar sobre la generación del empleo. Sí, cuéntenos. Buenas noches, vea, una pregunta para el doctor Carlos Enrique. Vea, ¿será que los recursos que está mandando internacionalmente, como Estados Unidos y otros países del mundo, será que la nación sí va a aportarle a los municipios y a las gobernaciones para hacer un buen ejercicio de generación de empleo a través del posconflicto, a través de tantos otros organismos que faltan para hacer la paz, porque son muchos, solamente no es la FARC, faltan muchos organismos ahí por vincular para que podamos tener una paz exitosa en Colombia y podamos tener una buena inclusión social? Yo le hago esa pregunta al doctor Carlos Enrique, porque tenemos mucha gente excluida y no vemos que los recursos que está mandando exteriormente desde otros países se vayan a ejecutar bien por el país de Colombia. Yo le digo que Antioquia es grande a través de la gobernación de Antioquia y a través de la propia alcaldía, con el doctor Luis Pérez Gutiérrez y con el doctor Federico, se pone una gestión, pero desde que haya aportes desde la nación, si no se ven, y si no se ven los recursos, no vamos a poder hacer un buen ejercicio, vamos a tener una paz que no va a ser incluyente y que no va a ser efectiva para ninguno de los ciudadanos colombianos. Muy bien, Aurelio. Muchísimas gracias, Aurelio. ¿Qué opina Jorge Enrique de la pregunta del televidente? Ese siempre ha sido el reto, que la cooperación internacional y los recursos terminen canalizándose en programas que lleguen a la población y a los municipios en los cuales se han comprometido. Yo creo que ahí hay que decir también lo siguiente, es que cada vez estamos recibiendo menos recursos para este tipo de programas de empleo, van a llegar ahora para otros sectores, pero que ese es el reto, ¿no? Que se logren canalizar de la mejor manera, que lleguen a los territorios, porque es la única forma también de ir generando un tejido social, de unas confianzas que son necesarias para legitimar el proceso, y en ese sentido pues esperemos y confiemos que el gobierno nacional haga la tarea en ese proceso de canalizar los recursos internacionales. Muy bien, para pasar a Andrés, una pregunta muy circunscrita a la necesidad de construir no solo la agenda, sino la política pública de la generación de empleo a la luz del posconflicto. ¿Cómo hacerlo? Mire, esta ciudad tiene un acuerdo, que es el Acuerdo 64, y lo llama la Política Pública de Trabajo Decente. Ha sido construida de una manera única, es la única ciudad que se puede dar ese lujo de contarlo. Ya hay otras que han hecho un ejercicio parecido, pero creo que no logran llegar al mismo nivel que lo hizo Medellín en términos de participación. Fue construida por el sector público, el sector privado, la academia y los sindicatos. Y ese acuerdo termina dando unas líneas muy generales sobre la política de empleo local. ¿Qué se necesita?
que la alcaldía de Medellín retome ese acuerdo 64 y empiece a diseñar los acuerdos reglamentarios necesarios y desde allí se construya una política de empleo local. Eso creo que es el punto de partida, Lucas, a lo que me está preguntando, para poder empezar a dar luces. Eso tiene que ver con temas de educación, Vital. eso tiene que ver con el tema de la precariedad, tiene que ver con el tema de la estabilidad, y estamos entrando en unos temas gruesos. Pero es que si queremos hablar de política de empleo local seria, tenemos que tocar esos temas. Y si no lo hacemos, pues estamos entonces todavía en deuda. Muy bien, Jorge Profesor Enrique. Lucas, tenemos preguntas por redes sociales. Andrés, cuéntanos qué están diciendo. Ana, la cuenta Afroperiodista nos cuenta: ¿cómo garantizar que jóvenes exguerrilleros accedan a la educación formal sin ser estigma antes y luego del proceso educativo? Una muy buena pregunta que Excelente. vamos a responder después de este corte comercial. Ya volvemos. Perfecto. No podemos, Jorge Enrique, para retomar el tema, pensarnos la paz en los territorios sin el compromiso real de las empresas alrededor de la paz y la inserción laboral. ¿Cómo articular este tema con el gobierno, las instituciones, las alcaldías, para poder generar verdaderas oportunidades y emprendimientos sociales, donde la gente tenga verdaderas oportunidades y podamos, porque usted lo decía muy bien ahorita, conectarnos con la paz en la ruralidad, porque ahí es donde va a estar el reto de la inserción laboral de los que dejan de ser combatientes y pasan a la vida civil. Sin duda alguna, el sector empresarial juega un papel fundamental acá y es el momento inclusive en el cual ellos pueden demostrarle a la sociedad que son capaces también de hacer unos aportes y de asumir un costo que tiene todo este proceso. Eso tiene que ser de la mano con lo público, tiene que ser de la mano con lo privado, la academia tiene que estar incluida en todos estos procesos y confiemos que después de la firma y después de la ratificación y después de que se cumplan, digamos, el marco de protocolos que se han dado, pues se empiece un poco a decantar una cantidad de temas que hoy, digamos, que están en duda o son en una incertidumbre, ¿no? Profesor, hablando de la importancia de la academia, quedamos viendo una pregunta ahorita y es, ¿cómo vamos a hacer? Los exmilitares, los exguerrilleros van a llegar a la vida universitaria, ¿cómo evitar que sean estigmatizados? Bueno, primero pues no sabemos cómo van a llegar y este es un proceso que hasta ahora lo que sabemos es que van a unas zonas y que allí inclusive va a haber un proceso también hay un modelo de agricultura propio que van a tener ellos allí, que van a ejercer inclusive algunas actividades educativas, pero lo que todavía no sabemos es qué va a pasar de ahí en adelante y esa es la duda. En el momento en que eso se aclare, miraremos seguramente que el gobierno, nosotros no, las universidades asumiremos un rol, pero el gobierno digamos que planteará unas rutas, confiemos que sean unas rutas en las cuales se facilite y la sociedad debe entender que eso requerimos de una tolerancia y requerimos de unos niveles en los cuales nos tenemos que aceptar y que ha pasado un proceso ya que es supremamente valioso, ¿no? El modelo económico, el modelo productivo, va a pasar una cosa y es hacia dónde va a apuntar la vocación nuestra, ganadería extensiva o apostarle más a la agricultura, que es uno de los temas pendientes y que creo que es lo que hay que insertar en la agenda, Jorge Enrique. El gobierno nacional en cabeza del ministro de Hacienda presentó aquí en Medellín, en el Foro Económico Mundial, la nueva economía, el nuevo modelo de desarrollo de alguna manera,
y es tratar de saldar algunas deudas pendientes. ¿Deudas con quién? Con el sector agrícola. Y tratar de que en el sector agrícola fortalecerlo y potencializarlo. Y entre otros sectores también la industria. Pero eso creo que es un modelo que todavía no tiene, en mi opinión, los sustentos necesarios para poder sostenerse en el tiempo, y me parece que fue más bien una presentación para un tipo de evento como el que tuvo la ciudad. Me dio ahora, cuando me planteaba Luca la pregunta, una risa, y es porque mi punto crítico siempre ha estado en el modelo de desarrollo. O sea, el país y la región debe discutir el modelo de desarrollo. Sin duda. Puede ser que hoy tengan unas apuestas, pero evaluemos si lo que estamos haciendo es, si las apuestas que se están llevando a cabo son, y si son los clústeres o si son otros sectores, definitivamente si eso es, porque estamos en un camino, transitando un camino del cual no estoy absolutamente seguro que sea el camino correcto en materia de empleo. Tenemos otra pregunta por redes sociales. Andrés, cuéntanos qué están diciendo. Ana, la cuenta HRicardo77 nos pregunta, ¿cuál debe ser la estrategia para fomentar el empleo rural y generar valor agregado desde el campo en el post-conflicto? Muy buena pregunta, Muy bien. profesor. Es una gran pregunta, pero es una pregunta muy difícil. Vamos a decir lo siguiente. Mire, nosotros, el país y nosotros en la ciudad, en la región, podemos hacer muchas cosas en materia de empleos urbanos y rurales. Preguntémonos lo siguiente, ¿qué estamos haciendo para atraer la inversión extranjera? ¿Y qué tipo de inversión extranjera estamos atrayendo? Está llegando inversión a los servicios, está bien, pero los servicios no son tan generadores de empleo como la industria y como son otros sectores. ¿Por qué entonces no focalizamos allí, tratamos de hacer un proceso de atracción de inversión? Esta ciudad, digamos que se llama al mundo como la gran ciudad, donde llegan turismo y negocios, etcétera, pero ¿qué tipo de capitales están llegando a la ciudad? Y yo creo que hay una parte de la respuesta a lo que nos están preguntando sobre el reto de empleo. Entonces, empresas, atracción de inversión, y en qué sectores la vamos a Hoy hacer. Medellín es galardonada como Premio Nobel en urbanismo. ¿Eso impactará positivamente las oportunidades y la generación de empleo, teniendo en cuenta que seguimos posponiendo el tema de recuperar la industria, Jorge Enrique? No espero que el premio nos traiga en el corto plazo mejoras en el empleo. En mi opinión, yo no lo espero. Podría mejorar la imagen de la ciudad, podría mejorar pues, el posicionamiento de la ciudad a nivel internacional, ese tipo de cosas quizás sí. Pero yo pienso no, lo hemos estudiado y lo hemos publicado y tenemos estudios para validarlo, no es un asunto aquí de sospechas. Y la ciudad está con una base, y el empleo que se genera en esta ciudad está en los servicios, ¿sí? En el comercio, por ejemplo. Y por eso vemos que entonces es cíclico y que en algunos momentos, cuando estamos en temporadas altas, pues hay mayor ocupación, y cuando se baja la temporada, pues hay desocupación. Pero es porque la ciudad ya está en esa plataforma, y por eso no espero que a partir del premio pues se venga a mejorar en el empleo. Confiaría cuando lleguen capitales, cuando lleguen algún tipo de empresas a instalarse en la ciudad, ahí sí. Muchas empresas se nos han ido al oriente cercano, se han ido a otras ciudades del país, más cerca de los puertos, se han ido inclusive a Estados Unidos a instalarse, y yo creo que eso ocurrió y nadie preguntó qué está pasando. Y solo parecía ser un problema de ordenamiento territorial, y no lo era. Y eso generó un profundo desbalance en materia laboral, y hoy estamos pagando las deudas en materia de estabilidad y de precariedad laboral. Jorge Enrique, yo creo que uno de los mayores obstáculos para consolidar la paz en Colombia, y que es una necesidad, es desarticular la corrupción que está a todos los niveles. Y para poder hacer eso, construir agenda y política de contexto alrededor del desarrollo y el modelo en los territorios será una de las tareas que tendrá que asumir no solo el gobierno nacional, sino todas las administraciones, para superar los atrasos en infraestructura, en innovación y la inequidad social. Ese es un tema importante. Yo le digo a mis estudiantes en clase, y lo hago de una manera con cierta ironía y sarcasmo, pero para ponerlo como un tema de discusión, y les digo, el desarrollo y los problemas que tenemos en el país y en la región no es un asunto de recursos.
porque cuando uno ve los desfalcos que se dan por materia de corrupción, uno dice que eso no es un asunto de recursos. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos, el tiempo se nos agota. A todos nuestros televidentes les recordamos, un proceso de paz no implica únicamente la desmovilización de los integrantes de grupos armados, también supone el reto de integrar de manera sostenible la población que ha dejado las armas, y esto requiere un esfuerzo colectivo de la comunidad, el sector empresarial y el gobierno. Por eso el llamado a todos los ciudadanos a conocer y entender los acuerdos de paz. La cita es el otro lunes a las 10 de la noche aquí en Teleantioquia TV en Grande. Nos faltó la trilla.